En nombre de la CONACOM quisiera aprovechar y dar el anuncio sobre buenas prácticas en libre competencia para gremios y asociaciones empresariales. El objetivo de este webinario es poder socializar, digamos, lo que tenga que intervenir con respecto a la libre competencia, a las acciones de CONACOM y específicamente en relación a todo lo que refiere a las buenas prácticas que tienen que llevar los gremios o asociaciones de empresas en el marco, digamos, de la Ley de Defensa de la Competencia de Paraguay. Yo soy Eduardo González, miembro titular del directorio de la CONACOM. Me acompañan en este webinario el presidente del directorio, el doctor Rolando Díaz Delgado, quien va a ser el encargado de hacer esta presentación. Igualmente Eduardo Barros, el otro miembro titular del directorio, y el director de investigaciones, el doctor Ricardo Gavilán. Bueno, en virtud y en honor a todos los que se hicieron presentes en este horario, queremos empezar lo más puntualmente posible. Quisiera, antes de empezar, dar algunas de las indicaciones de cómo vamos a realizar este webinario. Antes que nada, les recuerdo mantener, por favor, todos los micrófonos apagados a excepción del que va a estar haciendo la presentación, o si en algún momento alguno de los miembros del directorio, el director de investigaciones, quisiera hacer algún aporte, también lo podrá hacer en ese momento, o también en el momento de responder las preguntas. Estaremos de alguna manera también haciendo de asistentes del doctor Rolando Díaz en esta presentación. También les quiero avisar que vamos a encargarnos con todo el equipo de CONACOM, digamos, del control de asistencia, es decir, no hace falta que por el chat del Zoom pongan sus nombres ni nada, simplemente les indicamos que por favor atiendan que tengan los nombres bien, o sea, correctamente escritos, nombre y apellido, de manera que nosotros también le podamos hacer llegar los certificados de participación de este webinario. El otro punto a indicar es que la parte de preguntas podamos recibirlas de dos formas. Durante el proceso de presentación del doctor Rolando Díaz de buenas prácticas para los gremios, vamos a estar recogiendo las preguntas que puedan realizarse a través del chat, si es que lo desean hacerlo por esa vía. E igualmente, al terminar la presentación del doctor Díaz, que durará entre 30 a 40 minutos aproximadamente, va a estar abierto un espacio, digamos, de preguntas y respuestas. O sea, una especie de ping-pong donde tanto el doctor Díaz como el resto de CONACOM vamos a tratar de apoyar en las respuestas necesarias. Entonces son dos vías, tanto por el chat durante toda la exposición, el doctor Díaz va a responder al final de las mismas, y también al final el que quiera hacer uso de la palabra deberá alzar la mano del Zoom y vamos a concederle el tiempo para que pueda hacer alguna pregunta al respecto de la charla de hoy. Un último tema, dada la institucionalidad de la CONACOM, el directorio, cuando hay un sumario, una causa abierta con respecto a una cuestión que atañe la defensa de la competencia, no puede emitir ninguna opinión porque estaríamos pecando de emitir una preopinión sobre un caso que tenemos que juzgar. Por lo tanto, sobre causas abiertas no vamos a poder emitir ninguna opinión ni dar ninguna información, amén de la que sí es pública, para evitar una preopinión. Pero sí, en casos genéricos, generales o con respecto a la actuación de la ley, ningún problema. Bueno, dado los avisos parroquiales del caso, paso al doctor Rolando Díaz Delgado, que es abogado de profesión, con varios estudios sobre cuestiones de competencia y de regulación, y es actualmente el presidente de la Comisión Nacional de Competencia desde el 30 de julio del 2021. Adelante, Rolando, con tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto saludar a todos y realmente les agradecemos el interés y la puntualidad para esta participación. Como mencionó Eduardo, a partir de ahora vamos a hacer una presentación vamos a tratar de ser lo más rápido posible para dejar un espacio, o tratar de dejar un espacio importante para el final, pero básicamente arrancamos y nos gustaría arrancar con ustedes con un video. A partir de ahí entraremos a desarrollar un poquito lo que es la Comisión Nacional de la Competencia, solo a modo de recordatorio, y luego
vamos a introducirnos en lo que hoy nos está convocando, que es la guía de buenas prácticas en competencia para gremios y asociaciones empresariales. Él es Francisquito y quiere comprar galletitas. En su barrio solo hay una despensa, la despensa de Don José, donde solo venden galletitas de chocolate y cuestan 3.500 guaraníes. Francisquito compra las galletitas todos los días al salir de la escuela. Un día, Don José sube el precio de las galletitas a 4.000 guaraníes. Como no hay otra despensa en el barrio, ahora paga 4.000 guaraníes, pero ya no le alcanza para comprar todos los días. Mientras tanto, Ña María abre su despensa en el mismo barrio. Ella vende las galletitas de chocolate a 3.500 guaraníes. Don José baja el precio a 3.000 guaraníes y ofrece también galletitas de frutilla. Esto le trae nuevos clientes a Don José. Ña María baja el precio a 3.000 guaraníes y lanza una oferta de galletitas con un vaso de leche a 3.500 guaraníes. Esto le trae nuevos clientes a Ña María. Gracias a la libre competencia, Francisquito ahora tiene varias opciones de precio y productos. Tiene la oportunidad de elegir. Gracias a la libre competencia, Francisquito ahora puede hacer rendir mejor su dinero. Don José y Ña María están innovando en sus productos y ahora tienen nuevos clientes. La libre competencia nos permite crecer a todos. Es un mensaje de la Comisión Nacional de la Competencia. Bueno, con Francisquito, doña María y don José arrancamos nuestra presentación y sencillamente queremos recordar un poquito el proceso institucional, lo primero, de la Comisión Nacional de la Competencia. El primer directorio de la comisión se instaló en el año 2015 y el primer director de investigación en el año 2016. Ahí tenemos también los datos de contacto para lo que hiciera falta y les recordamos que estamos a disposición para lo que crean oportuno. Para cualquier tipo de consultas estamos en estas direcciones. Nuestro marco normativo de referencia es, por supuesto, el artículo 107 de la Constitución Nacional que garantiza la competencia en los mercados. A partir del 2013 tenemos la promulgación de la Ley de Defensa de la Competencia. En el año 2014 se dicta el primer decreto, o el decreto reglamentario que nos rige actualmente, que sufrió una modificación pequeña en el año 2020. Y algunos aspectos o conceptos básicos en materia de defensa de la competencia que nos puede servir para el desarrollo de lo que viene más adelante es que la Comisión Nacional de la Competencia y la ley, en virtud de lo que dispone la Ley de Defensa de la Competencia, tiene por misión la defensa y la promoción de la libre competencia en los diferentes mercados. La defensa la realizamos con dos instrumentos básicamente, mediante el control de operaciones de concentración, es decir, fusiones o adquisiciones empresariales, y la persecución de las prácticas restrictivas de la competencia. Y la actividad de la promoción la desarrollamos mediante estudios de mercado, análisis regulatorio, es decir, cuando revisamos una norma vigente o un proyecto de ley, un proyecto de ordenanza, un proyecto de resolución, es decir, cualquier categoría normativa, y emitimos una opinión en el marco de la defensa de la competencia, en el marco del derecho de la competencia, para explicar si la norma se adecua o no, o si de alguna forma pone en peligro la libre competencia. Y por otro lado, la promoción de la cultura de la competencia. Una actividad que estamos desarrollando en este marco de promoción es justamente esta actividad, ¿no? Respecto de las concentraciones, tenemos que decir que son o pueden ser aquellas fusiones de empresas que anteriormente eran independientes, ya sea que una absorba a la otra o las dos terminen fusionándose para constituir una tercera nueva, ¿no? La segunda modalidad de casos que se podría dar es la adquisición del control sobre la totalidad o parte de otra empresa, que podría darse mediante la adquisición, por ejemplo, de acciones, que sería seguramente la más típica, pero también se puede dar mediante la adquisición de activos de una unidad productiva, por ejemplo. La tercera modalidad es la creación de una empresa en conjunto, es decir, las dos o más empresas preexistentes toman la decisión de crear una tercera empresa que tiene
una independencia societaria respecto de ellas, pero que efectivamente está constituida por las dos empresas que anteriormente ya preexistían. Los umbrales para la notificación son el del 45% de la cuota de mercado, es decir, que la operación, como consecuencia de la operación, o si ya con anterioridad las empresas involucradas participan de un 45 o más % de la cuota del mercado del cual se trate, o aunque tuviese una cuota inferior al 45%, si se superasen los 100.000 salarios mínimos de facturación global en el año inmediatamente anterior. Eso es que hoy estará en torno de los 30 y un poco millones de dólares más o menos. Cualquier operación de los casos que señalamos previamente que supere cualquiera de estos umbrales, no es necesario que concurran los dos umbrales, con que cualquiera de ellos concurra, nace la obligación legal de notificar la operación para su análisis por parte de la Comisión Nacional de la Competencia. El alcance de este análisis es básicamente la verificación de si la operación genera obstáculos significativos o podría generar obstáculos significativos a la competencia, entendiendo por esto la creación o el reforzamiento de una posición dominante. La resolución de la Comisión Nacional de la Competencia con posterioridad al análisis, o termina este análisis con esa resolución, puede darse mediante la autorización de la operación, la denegación de la operación o la autorización de la operación, pero con el establecimiento de algunos condicionamientos. Al referirnos a condicionamientos, estamos diciendo que se establecen algunos remedios o se modifica de alguna forma, se establece esto de tal forma que las empresas están obligadas a cumplir con estos condicionamientos para poder llevar adelante la ejecución. Respecto de las prácticas restrictivas, tenemos que citar en primer lugar el abuso de posición dominante, en segundo lugar los acuerdos restrictivos de la competencia y en tercer lugar el incumplimiento de condicionamientos justamente en materia de concentración, es decir, cuando con posterioridad a una concentración la empresa resultante se le impone unos determinados condicionamientos, estos condicionamientos deben ser cumplidos y para el caso de que no se cumplan también pueden ser sometidos al régimen de sanciones de la Comisión Nacional de la Competencia. Una cuestión importante aquí es que el ejercicio de un derecho, de una facultad o prerrogativa excepcional que otorga o que reconoce una ley, cualquier ley, no se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de posición dominante. Respecto, ya metiéndonos en las prácticas, podemos decir que los acuerdos restrictivos de la competencia pueden versar, como su nombre lo indica, o se da cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo sobre cualquiera de las cuestiones que ustedes pueden ver ahí. Pero por citar algunos, podemos decir en fijar o imponer o recomendar colectivamente precios de compra o precios de venta, en limitar la producción, la distribución o el desarrollo técnico, es decir, se ponen de acuerdo y decimos llegamos solo hasta este nivel de desarrollo técnico, no seguimos investigando por otra vía, o se acuerda, por ejemplo, repartirse mercados, repartirse zonas geográficas o repartirse clientes. En materia de abuso de posición dominante, lo primero que hay que decir es que la posición dominante como tal, y sobre todo la posición dominante adquirida de manera orgánica, es decir, cuando una empresa por su propia capacidad en el ámbito de la competencia, por su propia fuerza competitiva, por su innovación, por sus precios, por su calidad, adquiere una posición dominante, esa posición dominante per se no es reprochable, no es reprochada por la ley y por tanto tampoco es sancionable. Solo es sancionable cuando quien tiene una posición dominante o quien haya adquirido una posición dominante luego desarrolla alguna de las conductas que tenemos expuestas ahí, que podría ser, por ejemplo, la imposición
a otras de precios u otras condiciones comerciales o de servicios cuando estas no son equitativas, la limitación de la producción, por ejemplo, cuando goza de una posición dominante y esa posición dominante además viene respaldada, por ejemplo, por su gran capacidad de producción y tiene una gran cuota de mercado en un mercado en particular, tiene unos pocos competidores que no tienen esa misma fuerza competitiva por sus propios tamaños, no tienen capacidad de responder, por ejemplo, a una limitación de producción y, por tanto, al limitar su producción, por supuesto, hace que los precios puedan subir por encima de los niveles de lo que serían en el marco de una competencia efectiva, ¿no? Básicamente, el procedimiento en materia de prácticas restrictivas se inicia en la dirección de investigación. La iniciativa puede darse ya sea por denuncia de una empresa afectada por la práctica, por ejemplo, pero también puede venir desde cualquier ciudadano que note la existencia de la práctica y por tanto nos la comunique. De igual forma, también el inicio se puede dar de oficio. El proceso de investigación se tramita en la dirección de investigación, que concluye ya sea con una acusación o si no encuentra mérito para ello con una desestimación, se abre a partir de ahí, si se da la acusación, un sumario disciplinario en el que se garantizan todos los medios de defensa para quienes eventualmente terminen siendo acusados y termina con una sanción o una absolución. Es decir, el hecho de que la dirección de investigación acuse, por ejemplo, o considere que haya encontrado pruebas suficientes de la conducta, no debe entenderse necesariamente como que la conclusión del sumario va a ser con una sanción. Puede ser con una sanción, pero puede que no también. Es más, en algún caso, también cuando se descubre o se encuentra dentro del procedimiento la existencia de alguna barrera regulatoria, el mismo directorio puede desarrollar una abogacía, por ejemplo, a partir de ahí, para buscar la forma de levantar esa barrera regulatoria. Y ya introduciéndonos en la guía de buenas prácticas en materia de libre competencia para los gremios y asociaciones, y fundamentalmente también tenemos que decir para los mismos asociados, pero sobre todo para los directivos de estos gremios o asociaciones, tenemos que demarcar un poquito la cancha, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que esta guía tiene por objetivo dar a conocer a los gremios, a las asociaciones empresariales, los aspectos más relevantes de la normativa de competencia. Lo mismo decimos a los directivos fundamentalmente, ¿no? Al mismo tiempo también pretende brindar pautas y recomendaciones de actuación a fin de que los gremios y asociaciones empresariales puedan, primero que nada, detectar, es decir, ser capaces de identificar la existencia de alguna práctica que podría ser contraria a la libre competencia. Y por tanto, si es capaz de detectar, de identificar esas conductas, esas prácticas en su seno, puede perfectamente evitar la comisión de actos, de esos actos contrarios a los principios de la libre competencia. Entonces, los objetivos son básicamente que el gremio conozca y que tenga algunos criterios o algunas pautas que seguir para la identificación precoz de posibles infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia. En cuanto al alcance de esta guía, que por cierto les recuerdo está esta guía en nuestra página web, con lo cual se puede descargar desde ahí y los gremios pueden efectivamente estudiarla, pueden revisarla y además si tienen dudas, por supuesto, estamos aquí para responderlas en la medida de lo posible. Volvemos al alcance, ¿no? El alcance de esta guía, lo primero que tenemos que decir es que no es una guía vinculante, es meramente orientativo, es decir, busca dar orientaciones, ¿sí? Y además lo hace recogiendo unas buenas prácticas o proponiendo unas buenas prácticas para que los gremios las asuman como tal
y que como consecuencia de recoger esas buenas prácticas minimicen los riesgos de incurrir en infracción al derecho de la competencia. Las prácticas gremiales que pueden infringir las normas de la libre competencia, es decir, cuáles podrían ser estas conductas, y arrancamos con la coordinación de acciones. Es el primero y seguramente el que más puede llamar la atención. Y cuando decimos coordinación de acciones, puede surgir una primera pregunta, es decir, si los gremios están justamente para coordinar determinadas acciones, ¿sí? Lo que se debe tener en cuenta para evaluar esto es sobre qué cuestiones se van a coordinar las acciones, ¿no? Es decir, cuando un gremio, además de los objetivos legítimos y además necesarios gremiales que dan la razón de su existencia, que hacen a su propia razón de existir, cuando en su seno se puedan empezar a coordinar cuestiones que tienen que ver con precios, cantidades de producción, futuras estrategias de las diferentes empresas y por tanto una coordinación de esas futuras estrategias, pueden llevar o conllevar riesgos de que se transgredan las disposiciones del derecho de la competencia. Tenemos que tener en cuenta que los gremios, por su propia naturaleza, el hecho mismo de que los empresarios participen de las reuniones o de las actividades de los gremios, finalmente está generando un escenario propicio, por lo menos por la proximidad, de que se puedan generar estos riesgos de coordinación. Y se debe tener muchísimo cuidado para tratar este tipo de cuestiones, o al momento de tratar este tipo de cuestiones en el seno ya sea de la comisión directiva o de actividades más abiertas de los gremios. También el intercambio de información, porque en muchos casos puede que incluso diríamos inocentemente alguien o alguno de los empresarios empiecen a comentar o a pasar información o a intercambiarse información. La cuestión para detectar si ese intercambio de información puede suponer un riesgo al derecho de la competencia viene dado por la materia de la información, ¿no? Es decir, cuando lo que se está pasando, por ejemplo, son datos de costos de producción, datos de capacidad instalada, datos de precios, datos de ventas por regiones, datos de estrategia competitiva o estrategia comercial de las diferentes empresas. Cuando este tipo de información se comparte, puede resultar en un relajamiento de esa tensión competitiva que es la que todos los mercados requieren. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en el momento, al momento de compartir este tipo de información. Respecto a una segunda conducta pueden ser las decisiones y recomendaciones, es decir, cuando una comisión directiva está recomendando a sus asociados determinada conducta, hay que tener también en cuenta el objeto de esa recomendación, es decir, sobre qué materia recae la recomendación. La cuestión de precios evidentemente está presente en todas estas conductas y suele ser la cuestión más sensible, es decir, cuando se recomienda un determinado precio a todos los asociados, cuando se recomienda una determinada conducta o una manera de desarrollar la actividad comercial, el establecimiento de determinadas condiciones comerciales para los clientes o para los proveedores por parte del gremio, estamos seguramente traspasando la línea de la licitud en materia de competencia. Otra cuestión importante a destacar aquí también es que las condiciones de afiliación de empresarios al gremio puede incluso constituirse también en una forma
de infringir la ley de defensa de la competencia en la medida que el trato diferenciado entre socios, entre los socios que ya están, o entre socios y entre empresarios que no formen parte del gremio, cuando esto es injustificado, evidentemente debe tenerse muchísimo cuidado. Aquí la cuestión es la siguiente, y a lo mejor merece un paréntesis. Cuando decimos trato diferenciado, nos estamos refiriendo a trato diferenciado en aquellas cuestiones que pueden incidir en materia de competencia. Por ejemplo, si de lo que se trata es de la organización de un evento y ese evento tiene un precio, lógicamente, o se cobra un precio para participar en ese evento, un evento de capacitación, una expo, lo que fuera, y resulta que se asigna un precio para el ingreso de los asociados y un precio diferenciado para los que no son socios del gremio organizador, evidentemente no podemos decir que esa discriminación constituye o podría llegar a constituir una infracción al derecho de la competencia. Ahora bien, cuando resulta que el hecho de formar parte del gremio está permitiendo de alguna forma una competencia efectiva y se establecen criterios que no se corresponden a la actividad o que sean necesarios para el desarrollo de la actividad de la que se trate, de la actividad comercial o industrial de la que se trate, y con eso se evita que otros participen del mercado o se afecta con ello la participación efectiva, el ingreso de nuevos actores al mercado o el desarrollo de esos actores en el mercado, en ese caso se podría estar también al límite de lo que sería una conducta aceptada o reprochable en el marco de nuestra ley de defensa de la competencia. La fijación o imposición de estándares técnicos cuando estos sean una necesidad, porque evidentemente tenemos que entender que puede existir, y de hecho existen sectores en los que los estándares técnicos son necesarios, es decir, se deben desarrollar estos estándares técnicos y estos estándares técnicos constituyen un mínimo para todos aquellos que puedan o deban participar en ese mercado en concreto. Cuando estos estándares técnicos responden, y valga la redundancia, a criterios técnicos, efectivamente se debe reconocer que en muchos casos incluso pueden constituirse en un factor pro-competitivo. El cuidado que se debe tener, sin embargo, es que se puede llegar a establecer determinadas restricciones que pueden ser injustificadas desde el punto de vista de la competencia, es decir, que no estén plenamente demostrados técnicamente de que son necesarios y por tanto pueden llegar a constituirse en barreras de entrada o de permanencia en algún mercado, con lo cual también se estaría infringiendo nuestra ley de defensa de la competencia. El establecimiento, la estandarización también de contratos tipos, la difusión de estos contratos tipos, el instar a los asociados a la utilización de determinados contratos tipos, puede efectivamente en muchos casos suponer una ayuda de reducción, por ejemplo, de carga burocrática, una simplificación de costos de transacción, etcétera, que finalmente puede terminar redundando en el beneficio del mercado, en beneficio del consumidor. Los riesgos de este tipo de contratos, y es ahí donde se debe tener mucho cuidado y mirar con ojos no solamente de cuánto nos ahorramos usando el contrato tipo, sino más bien en cuánto estamos estandarizando la operativa y la comercialización del producto o del servicio de que se trate, y por tanto podemos estar afectando la competencia. Es decir, si todos fijamos, si el contrato tipo viene ya fijado con precios, por ejemplo, forma de pago o forma de cobro, etcétera, y todos pactamos o todos utilizamos
ese contrato tipo, evidentemente se está reduciendo el espacio de la tensión competitiva, es decir, la competencia propiamente ya se va a dar en reductos muy reducidos, y en los lugares donde efectivamente se puede dar una competencia, como podría ser el precio, la calidad, las condiciones de pago, de financiación, etcétera, ya no se constituyen en factores de competencia, por lo que la homogeneización de la competencia puede efectivamente también terminar afectando esa tensión competitiva que es necesaria en los diferentes mercados. Y en materia de publicidad, la promoción de políticas de precios u otras condiciones comerciales individuales con clientes finales, proveedores o competidores que puedan generar un comportamiento coordinado entre sus miembros debe ser atendida por los gremios al momento de desarrollar, por ejemplo, esas campañas publicitarias. La adopción de medidas que impongan restricciones al desarrollo de estrategias de publicidad entre sus miembros también pueden efectivamente hacer que la tensión competitiva se reduzca, ¿sí? Es más, en algunos casos, de la mano, por ejemplo, de códigos de ética, ¿sí?, que tienen o pueden tener un interés absolutamente legítimo, se puede estar superando esa línea con la adopción de ciertas medidas que, por ejemplo, impidan que el producto o que los asociados promocionen sus productos en determinadas condiciones, en determinadas circunstancias, en determinadas zonas, en determinados eventos, con lo cual al final terminan restándole esas probables ventajas competitivas que se podrían ir desarrollando y marcando diferencias entre las diferentes empresas. Lo importante de destacar aquí, antes de meternos en las recomendaciones que surgen y se generan a propósito de estas posibles conductas o de estas posibles situaciones que generan riesgos al derecho de la competencia, si me permiten, abro un paréntesis en este punto y voy a señalar, por ejemplo, un par de distinciones que pueden ayudarnos a posicionarnos, pueden ayudarles a posicionarse en circunstancias diferentes que les pueden llamar más o menos la atención. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de un gremio que participa o asocia o aglutina a un sector masivo, ¿sí?, que pudiera tener 100, 200, 500, 1000 asociados, ¿sí?, resulta que se elige una comisión directiva que podría estar integrada por 10 personas. Esa comisión directiva es la que efectivamente se reúne semanal, quincenalmente, mensualmente, con la periodicidad que sea, desarrolla las actividades, defiende los intereses gremiales y va actualizando a sus diferentes asociados por las vías que considere oportunas y pertinentes. En ese caso, evidentemente, cuando una comisión directiva emite una recomendación respecto de precios, respecto de condiciones de mercado, respecto de condiciones de negociación, etcétera, sería el gremio el que estuviese incurriendo probablemente en una infracción al derecho de la competencia. Sin embargo, cuando estamos en presencia de un gremio en el que, por ejemplo, participan los únicos 10 actores de ese mercado, entendiendo que ese mercado tiene solo 10 empresas que participan de él, y además estas 10 empresas tienen un asiento en la comisión directiva, lo que ocurre es que la que podríamos llamar la recomendación del gremio, la recomendación que pudiera dar el gremio sobre estas cuestiones sensibles, en realidad se termina convirtiendo en una actividad directa de las empresas, y ahí podemos tener efectivamente dos ilícitos concurrenciales
y más de un actor, es decir, el gremio como tal que actúa recomendando, poniendo la mesa para que se desarrolle en ese ámbito la colusión, pero al mismo tiempo, como todos los que forman ese mercado están en esa mesa, al coordinar unas determinadas conductas, unas determinadas prácticas, al repartirse de mercados, por ejemplo, efectivamente ellos como empresa también estarían incurriendo en infracción. Por tanto, es muy importante distinguir estas dos cuestiones y que se pueden dar efectivamente en la práctica. Pasando de las conductas que podrían ser reprochables desde el punto de vista de la competencia, a partir de ahora nos gustaría exponerles o pasarles algunas recomendaciones, algunos tips, podríamos decir, que para la Comisión Nacional de la Competencia son importantes que las empresas, perdón, que los gremios las asuman, o sería importante que las asumieran y las llevasen a la práctica en su día a día. Así, en la participación de las reuniones, sean estas presenciales o virtuales, se debería tener en cuenta en la convocatoria de la reunión la especificación clara del objetivo de la reunión. Y cuando el objetivo de la reunión es, por ejemplo, repartirse mercado, y estoy siendo seguramente muy básico al poner un tema así, pero ese es el objetivo de fondo, es decir, vamos a juntarnos para repartirnos los mercados, está claro que quienes integran esa comisión directiva o los asociados que participan de ese gremio deberían levantar la alerta y decir este tipo de temas no pueden ser tratados. Por eso la convocatoria debería ser clara en estos sentidos, ¿no? En lo posible, y entendemos que esto siempre puede suponer algún costo, pero es o puede resultar ser beneficioso a la hora de evitarse problemas o de evitarse incumplimientos, ¿no? En lo posible se recomienda la participación de especialistas o de la generación de especialistas dentro del gremio para que en el momento en que pueda surgir algún tipo de riesgo, es decir, que se empiece a tocar algún tema sensible, se pueda levantar la alerta, se pueda parar la pelota y a partir de ahí se pueda mirar con otros ojos la cuestión. Por supuesto que entendemos además es una práctica habitual que se elabre acta con registro de la asistencia y la constancia de las decisiones tomadas, es decir, que quede claro qué es lo que se dio en las diferentes sesiones y en ese marco asegurarse de que las decisiones tomadas nunca en ningún caso afecten o puedan afectar conductas que sean reprochables desde el punto de vista de la Ley de Defensa de la Competencia. Y en último caso, una última recomendación es que se deje constancia en, por ejemplo, la comisión directiva, cuando se está tocando un tema sensible, que lo deje constancia aquel que se percata de esto y que deje constancia de que él no está participando de esa decisión o del tratamiento de ese tema o del traspaso de la información entre unos y otros, que deje constancia porque esa es la única forma en la que uno o la empresa a quien se está representando se exonere o quede fuera de posibles consecuencias, sanciones por parte de la Comisión Nacional de la Competencia. Respecto del intercambio de información, podemos decir que, o podemos recomendar, y es lo que se recomienda en nuestra guía, que la información hay que determinar, lo primero, qué es información competitiva que puede ser sensible, ¿sí? Y esas son algunas de las que hemos señalado previamente, es decir, que tengamos en cuenta que en este marco uno puede decir, vamos a hablar de precios, pues cuando vayamos a hablar de precios, cuando vayamos a hablar de mercados, cuando vayamos a pasarnos información, quede claro que esa es una información sensible, es decir, determinar claramente qué temas no se pueden tratar
en el ámbito del gremio. Luego, no solicitar, discutir ni remitir información calificada como sensible, ¿no? En este sentido, señalamos nuevamente, ¿no?, información sobre precios actuales o futuros, situación del mercado respecto de las ventas de las diferentes empresas en diferentes zonas, nuevas estrategias comerciales que se comparten, listado de clientes, listados de proveedores, etcétera, ¿sí? No solicitar, no discutir ni remitir este tipo de información. Y en caso de que hubiera información que, por ejemplo, pudiera ser pública o información que no es pública pero que se pudiera compartir, difundir únicamente la información histórica y, de ser posible, agregada sin individualizar a los agentes, las áreas geográficas en las que participan determinados agentes o a los clientes específicos. Y lo mismo podríamos decir, por supuesto, de proveedores, ¿no? Respecto de las decisiones y recomendaciones que pueda tomar el gremio, no hacer alusión y no tratar, no solamente el hecho de que no se lo mencione públicamente, sino el hecho de que efectivamente no se tomen estas decisiones y no se hagan estas recomendaciones a los asociados respecto de precios o estrategias comerciales que puedan afectar a la competencia, ¿no? Que cuando se hagan recomendaciones que además no afectan o no puedan afectar a la competencia, estas sean siempre de adscripción voluntaria, es decir, que no se puedan imponer a los asociados de ninguna forma, es decir, el asociado debería poder mantener en cualquier caso su independencia y su capacidad de competir efectivamente, ¿no? No imponer, por supuesto, sanciones o acciones a quienes no adopten estas medidas. Lógicamente, esto va relacionado al punto anterior de que sean de adscripción voluntaria. Y respecto de los criterios de afiliación, es decir, de criterios de incorporación de nuevos socios, se debe procurar o se debería procurar que los requisitos o condiciones para esa afiliación, para la permanencia de los socios o para la expulsión de los socios, no sean ni arbitrarios ni excluyentes. Y sobre todo, que no tengan relación con el desarrollo de la actividad comercial del socio. Es decir, a la conducta comercial o a la conducta competitiva del socio, a sus políticas, por ejemplo, más o menos agresivas en materia de competencia, no deben ser los elementos o los factores que terminen por excluirlo del gremio. Y la promoción de la competencia, es decir, sería bueno que los gremios tomen con entusiasmo, y la verdad que tengo que decir que tenemos que estar muy contentos porque estoy mirando, somos en este momento 79 en la sala, con lo cual si nos excluimos a los que somos de la CONACOM, evidentemente hay un interés en esta promoción y por tanto esperamos que eso siga también hacia adentro de los asociados, porque lo que buscamos es que se promueva el conocimiento y la actualización permanente en materia de normas de defensa de la competencia. En el gremio interno, entre las autoridades del gremio, dirigentes del gremio, funcionarios y también entre los asociados. Finalmente, también propiciar programas de cumplimiento normativo en materia de libre competencia. Es decir, es un tema también que sería una forma de evitar incurrir o permitiría mitigar riesgos, ¿no? En este marco, también tenemos que decir que desde la Comisión estamos absolutamente abiertos para este tipo de actividades que estamos haciendo hoy, al cual estamos convocando nosotros y agradecemos la presencia de todos, pero también estamos abiertos a desplazarnos, concurrir con los diferentes gremios,
En esta semana hemos hecho una actividad, una comisión directiva de un gremio, por ejemplo, en el cual básicamente hemos expuesto un poco lo mismo, pero hemos tenido oportunidad al mismo tiempo de centrar el foco en el sector en particular y bajar un poquito más a tierra, por decirlo de alguna forma, esto que damos como lineamientos generales y aplicables a todos los gremios. Esa actividad y otras que a ustedes les pueda resultar útil, de interés, podemos coordinarlas perfectamente, está en nuestro interés coordinar. Para nosotros es más importante en este momento promover la libre competencia que salir a la calle con el garrote a perseguir ni a las empresas ni a los gremios. Y además creemos que los gremios pueden ser un instrumento buenísimo, un puente fenomenal para llegar a las diferentes empresas con esta promoción de lo que es la libre competencia y que es muy importante que efectivamente se pueda conocer. Hasta aquí, muchísimas gracias. Como ya señaló Eduardo, mi compañero en el directorio, estamos aquí a partir de ahora a disposición para las preguntas que crean oportunas. Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Rolando. Muchas gracias por la presentación y esta exposición sobre las buenas prácticas. En realidad, la guía de buenas prácticas que en diciembre del 2020 ya ha sido emitida por la CONACON y Rolando como presidente ha dado una charla explicando, digamos, los conceptos de esta guía. Como habíamos indicado, la idea es hacerlo, digamos, bastante interactivo en la parte de preguntas y respuestas. Nosotros tenemos algunas preguntas que ya nos habían llegado, digamos, previa a la presentación del día de hoy, previo a este webinario, del momento en que se habían inscrito. Tenemos un par de ellas que la vamos a estar indicando. Igualmente, aquellos que quieran, levantan la mano en sentido digital, digamos, pidiendo la palabra a través del Zoom y le vamos a dar. Tenemos una pregunta ya que le enviaron por el chat, que es de Gustavo Caballero. Dice: este control que ejerce la CONACON hacia eventuales conductas prohibidas por la ley de competencia por parte de directivos de empresas o gremios, también se extiende hacia las autoridades públicas responsables de la elaboración de pliego de bases y condiciones en el marco de los procesos de contrataciones regidos por la ley 2051, cuando de alguna manera podría restringir injustificadamente la participación de potenciales competidores, o bien este control únicamente queda a cargo de la NSP como autoridad de control. Esa es la primera pregunta que tenemos, digamos, desde el chat. Y te doy otra pregunta más para que tengas dos para responder mientras la gente se va animando a enviar. Rolando, una de las preguntas que nos enviaron del momento en que se inscribieron también, nos dice: ¿por qué competir cuando podríamos complementar entre gremios a través de la interacción comercial? Repito, ¿por qué competir cuando podríamos complementar entre gremios a través de la interacción comercial? Bueno, esas son las dos preguntas. La primera basada en si, digamos, los parámetros y los criterios de una conducta anticompetitiva también van a las autoridades que prepararon los pliegos de base y condiciones en un proceso de contrataciones públicas de la ley 2051, y esta segunda que te acabo de comentar, Rolando. Muchas gracias, Eduardo. Lo primero, respecto de si nuestra actuación va también hacia las autoridades públicas en materia de la elaboración de pliegos, nosotros hemos tenido oportunidad de... La respuesta primero es que sí. Efectivamente, nosotros somos el órgano de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. La Ley de Defensa de la Competencia rige no solamente, diríamos, en el sector privado, sino también en el sector público, en particular en las compras públicas, en particular en las compras públicas. Desde el momento de la elaboración del pliego, es decir, desde ese momento, pero ahí lo que hacemos es, en todo caso, algunas recomendaciones. Y hemos tenido oportunidad siempre a instancia de parte, y en algún caso hemos actuado de oficio, en el que detectamos o se hace público y conocemos. Lo que hacemos ahí es analizar el pliego y hacer las recomendaciones
correspondientes tanto a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, o normalmente emitimos la copia a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pero principalmente a el órgano de la administración que está haciendo la convocatoria para que la adecue en esa misma licitación de ser posible o en siguientes licitaciones que se puedan dar para que tengan en cuenta los criterios. Por lo tanto, la respuesta es que sí. Además, meto ya un agregado, es que si se diera algún tipo de conducta colusoria en el marco de una licitación pública, la Comisión Nacional de la Competencia también tiene facultades para intervenir y sancionar a las empresas que coludan, ¿sí? Y la otra es la siguiente pregunta de por qué competir cuando podríamos complementar entre gremios a través de la interacción comercial. Sencillamente tenemos que decir que creo que ya se desprende un poco de la presentación que venimos haciendo, que hicimos ahora, es que lo que se busca es que las empresas mantengan una independencia en sus decisiones estratégicas y comerciales. Independencia que permite que exista una tensión competitiva que al final termina redundando en beneficio de los mismos competidores, del mercado y, por supuesto, de los consumidores. Si lo que buscamos es que se coordinen si lo que buscamos es que evitar la coordinación de acciones entre empresas dentro de un gremio, evidentemente también tenemos que perseguir el mismo objetivo entre gremios, es decir, que los gremios que son afines, es decir, por ejemplo, del mismo sector, pero son dos gremios diferentes, coordinen sus acciones. Y cuando decimos tenemos que evitar la coordinación de acciones, no nos estamos refiriendo a la coordinación de acciones que tengan que ver con el interés legítimo gremial que pudieran estar defendiendo, para lo cual efectivamente está bien que se coordinen, para eso están. Pero cuando de lo que se trata, insisto, es de coordinar, es la materia coordinada la que finalmente termina definiendo si esa coordinación es legítima o no. Eduardo. Perfecto, gracias Rolando. Tenemos más consultas que van llegando al chat. Dice, ¿es parte de su gestión velar para que no se venda productos de primera necesidad por debajo de los costos? Y en el caso que así sea, ¿qué hacen si esa empresa es una empresa estatal? Esta es una de las preguntas. Otra que había llegado por un mensaje directo a la gente de logística de CONACOM, pero también la leemos, dice, ¿sería contrario a las recomendaciones en materia de afiliación el que la conducta de una entidad que ha solicitado asociarse a un gremio sea contrario al código de ética y conducta que dicho gremio ha adoptado? Al parecer de los directivos de dicho gremio. Bueno, un poco complicada la pregunta en el sentido de entender qué es lo que quiera. Asumo, Rolando, que lo que está queriendo preguntar es, como habías hablado, de una cuestión de afiliación también al gremio. ¿Qué pasa si hay un código de ética interno de este gremio y si uno de las personas o empresas quieren asociarse a este gremio y no están teniendo las condiciones que implican ese código de ética? ¿Implicaría también que eso va en contra o no de la competencia? Me imagino que va por ahí la pregunta, ¿verdad? Bueno, estas son las dos. Te digo una tercera porque tiene un poquitito que ver con la primera también. Tiene la CONACON con respecto a las leyes que violan la libre competencia. ¿Qué hace la CONACON, digamos, con respecto a estas leyes? Recientemente la CONACON emitió un dictamen sobre la fijación de precios de medicamentos por ley, con el cual se justificó el veto del Poder Ejecutivo sobre una ley que establecía un mecanismo distinto de fijación de precios. Sin embargo, hoy en día existe un procedimiento de fijación de precios que estaría violando la Ley de Defensa de la Competencia. Es decir, la primera pregunta era con respecto a productos de primera necesidad que puedan fijarse por debajo de los costos, si es o no anticompetitivo, y en el caso que así sea, ¿qué pasa si la empresa que lo hace es una empresa estatal? La segunda es si existe alguna cuestión con respecto a la competencia en materia de códigos de ética, o sea, cumplimiento de estos códigos de ética o conducta por parte de un gremio y que por ese
por esa cuestión no esté afiliándose a una persona, no esté negando la afiliación de alguien. ¿Y cuáles son las actuaciones con respecto a la CONACON con las normas, es decir, leyes o decretos que puedan violar la libre competencia o que estén en contra de lo que se considera la ley de defensa de la competencia, como en el caso de los medicamentos? Gracias, Eduardo. Empiezo por la que está en medio, que es la referencia al código de ética. Antes decíamos que yo creo que el gran secreto, o sea, la cuestión que tenemos que identificar aquí es la materia, ¿sí? Si en nuestro código de ética, o sea, si el gremio incluye en su código de ética alguna norma que la considere contraria a la ética profesional de ese sector, pero que en realidad está encubriendo, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar una política agresiva comercial, pero legítima, ¿sí? Podría ser una política agresiva comercial, pero legítima, es decir, que no sea contraria a ninguna norma, pero que en el código de ética se considera que ese tipo de conductas no es ética, ¿sí? Es decir, lo que hay que analizar ahí es si estamos defendiendo o si el gremio está defendiendo con ese código de ética una ética profesional sana, pero competitiva, o lo que está buscando es mantener un status quo en el que no haya movimiento en las cuotas de mercado, es decir, que no admitamos que nadie desarrolle una política comercial más agresiva que el estándar, porque en el estándar estamos cómodos. Y por lo tanto se flexibiliza la tensión que debería existir entre competidores. Entonces, la respuesta que podemos dar seguramente es: habría que revisar el código de ética y habría que analizar cuál es el objetivo de la norma que finalmente es violada o se considera que violó el asociado y por el cual es expulsado. Si se le expulsa porque tiene una conducta profesional, insisto, por ejemplo, agresiva, pero que no es ilegal, que no debería considerarse contraria a la práctica profesional razonable, entonces seguramente el código de ética en sí mismo está estableciendo una prohibición de las que no debería establecer, porque está afectando a la tensión competitiva. Por redondear nuevamente y a riesgo de ser muy repetitivo, la materia es la que va a definir finalmente si la cuestión es o no contraria a la competencia. Si, por ejemplo, se establece en el código de ética que nadie podrá bajar sus precios por debajo de este precio, pero resulta que hay una empresa que es mucho más eficiente que el resto de los asociados del gremio, sus costos son mucho más ajustados, tiene mayor capacidad de negociación con sus proveedores y termina reduciendo por debajo de eso, es absolutamente legítimo que pueda reducir sus costos, ¿no? Está en el marco de lo que sería la competencia. Si tiene capacidad de desarrollar, por ejemplo, una tecnología que le permita reducir sus costos, es absolutamente legítimo que lo haga por debajo de esos precios. Si el código de ética establece que no se puede bajar de X precio por unidad del producto, evidentemente el código de ética es el que está mal. Si de lo que se trata es efectivamente de una conducta ética reprochable, pues efectivamente se le podrá vincular de gremio sin ningún problema. Entonces, es la materia la que va a terminar definiendo la cuestión. Paso al siguiente tema, la cuestión de las leyes, reglamentos, resoluciones, cualquier normativa que se dicte desde los órganos de administración, el Poder Ejecutivo, un ministerio, una municipalidad o un organismo regulador de algún sector en particular, puede ser observada por la Comisión Nacional de la Competencia y de hecho ha venido siendo observado, hemos tenido oportunidad de observar varias de estas normas en diferentes momentos y todas estas observaciones o todas estas recomendaciones de parte de la Comisión están en nuestra página web, con lo cual pueden tener acceso a ellas.
Lo que ocurre en muchos casos es que estas recomendaciones, o en todos los casos, pero en muchos casos pueden o no hacernos caso, es que estas recomendaciones, según nuestra ley, no son vinculantes. Es decir, cuando el Parlamento nos pregunta respecto de una norma y nos dice, esta norma como tal observa los principios del derecho de la competencia y nosotros le decimos que no lo observa o que en algún artículo en particular debe ser corregido para adecuarlo a los principios de la libre competencia, finalmente las cámaras del Congreso son las que van a definir cuánto asumen de nuestra opinión. Y tenemos que decir que en muchos casos hemos tenido un éxito, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que nos han escuchado y han modificado las normas, tanto en el Parlamento o nos han pedido algún tipo de opinión para ver si se vetaba o no una ley, y cuando hemos opinado en sentido contrario se ha vetado, es decir, el Poder Ejecutivo ha tomado nota de nuestras observaciones y ha actuado en consecuencia. Lo mismo podemos decir de algunas observaciones que hemos hecho a algún municipio o que hemos hecho a algún otro organismo público, y en otros casos pues tenemos que seguir insistiendo, y es lo que estamos haciendo, porque cada tanto o recordamos el tema o buscamos desarrollar unas reuniones para explicar de qué se trata la opinión, que se entienda cuál es el sentido de la opinión, y con eso tratar de levantar las barreras regulatorias. Y lo último, de sí está en el ámbito de nuestra competencia relacionado a esto, la cuestión de venta, entiendo, de productos de primera necesidad por debajo de costos, creo que es lo que decía, ¿no? Tenemos que decir que cuando, primero, la CONACOM no participa en la regulación, o sea, no está dentro de sus funciones, la regulación de precios, ¿sí? La CONACOM no es un organismo regulador de precios. Nosotros no podemos fijar precios en ningún sentido. Al contrario, promovemos que en la medida de lo posible, en muchos casos no se fijen precios, ya sea por acuerdos entre empresas, por gremios o tampoco desde una normativa. Es decir, en los momentos en que fue tratado alguna cuestión sobre precios, la CONACOM se expidió respecto de esos precios o de esas iniciativas normativas para sentar postura en el sentido de que la fijación de precios realmente debe ser el ultimísimo recurso, porque la fijación de precios afecta, o sea, el precio es un elemento fundamental de la competencia, se compite por precio en muchos casos, y por tanto es un elemento de la tensión competitiva necesaria en los mercados, ¿no? Por tanto, debemos promover al contrario, ¿no? Que ese movimiento de precios sea lo suficientemente flexible en principio, ¿sí? En principio, o como línea de principio. Y cuando hablamos de precios por debajo de, y creo que hacía referencia a cuando es el sector público el que vendería algún producto de primera necesidad por debajo de costos, creo que era la pregunta. Primero, la competencia, valga la redundancia, de la Comisión Nacional de la Competencia en materia de conductas, por ejemplo, de abuso de posición dominante o de acuerdos restrictivos de la competencia, alcanza no solo a las empresas privadas, también a las empresas públicas. Es decir, si alguna empresa privada o pública con posición dominante, por ejemplo, incurriese en el ilícito de los precios predatorios, que sería aquel en el cual uno vende por debajo de sus costos un producto por un determinado tiempo, con la intención de excluir del mercado a otros que no pueden efectivamente reducir sus precios para hacerle frente a esa competencia, con el objetivo de que cuando estas empresas hayan abandonado el mercado, pueda subir nuevamente sus precios y recuperar la inversión, entre comillas, de esa reducción de costo, ¿no? Ese margen que dejó de percibir y cuando se fue por debajo de cero. Eso es un ilícito concurrencial, es decir, es un ilícito desde la óptica del derecho de la competencia. Y si lo comete una empresa pública o si lo comete una empresa privada, es igualmente perseguible. La cuestión que en todo caso tenemos que
señalar aquí es que esa empresa debe tener posición dominante para que se considere que sus precios son predatorios en el sentido de lo que establece nuestra normativa. Perdón, así es, Rolando. Si tenemos una persona, simplemente para ahondar un poquitito en tu última respuesta, independientemente que sea público o privado, para la CONACON, digamos, es un ente económico el que estaría realizando, digamos, una actividad anticompetitiva, a no ser que sea una conducta que le haya sido aplicada por una ley específica, por una norma. Simplemente estoy indicando eso. O sea, si sale una norma donde indica que tal entidad debe fijar estos precios, no estaríamos de acuerdo, pero nosotros no podemos en ese caso atribuirle una conducta que tengamos que sumariarle, digamos, porque es una norma la que le está indicando. Ahí la CONACON sí expide, usa digamos, su análisis y su brazo de abogacía, e incluso en muchos casos remite al Congreso Nacional o al Ejecutivo mismo una posición donde está indicando que esa actividad o esa norma realmente podría atentar contra la libre competencia, pero no es objeto de un sumario interno por CONACON porque es una norma. Tenemos una pregunta de alguien que ha levantado la mano. Tengo 2 o 3 preguntas más en el chat, pero vamos a aprovechar la persona que levantó la mano para darle un poco la palabra y luego continuamos con aquellos que lo han presentado por el chat. Creo que es el Cristian Rivas Quise, estaba consultando. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Respecto a ciertos bienes, tengo entendido que en ciertas ocasiones el gobierno prohíbe, digamos, la importación de ciertos bienes, ¿verdad? Por ejemplo, tomate, porque dicen que hay mucho tomate, por ejemplo, de producción paraguaya en ciertos momentos. Entiendo también que respecto al cemento, hay algunas, yo no soy del rubro, entonces corríjanme por favor si no estoy en lo cierto, ¿verdad? Pero tengo entendido que en cuanto a ciertos productos hay ciertas restricciones de parte del gobierno, y ¿eso no sería acaso un atentado también a la libre competencia, ¿verdad? Porque toda vez que el gobierno restrinja de alguna manera, yo creo que ahí se viola lo que dice que cada persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, ¿verdad? Y sabemos que la alteración de los precios, cuando hay ciertas restricciones, ya sea un precio mínimo o precio máximo, suele generar distorsiones en el mercado, y eso no es favorable para la economía. ¿Por qué? Porque a lo mejor a cierto sector le puede estar beneficiando, pero en contrapartida termina perjudicando a otros sectores, ¿verdad? Gracias. Cristian, nada, lo primero, perdón Eduardo, un gusto saludarle. Solo quería hacer pedirles que cuando participen, si nos comentan un poquito, aprovechando a qué gremio pertenecen, ¿sí? Para poder seguirles. Perdón, Eduardo. Sí, no, perfecto. Cristian, no sé si nos podés comentar, ya que estás, digamos, en gremio, o si estás participando en carácter de profesional independiente. Realmente yo recibí una invitación a la dirección de correo electrónico particular, y estoy trabajando de manera independiente, ¿verdad? Como llegó la invitación, probé por si me aceptan, dije, porque pedí ahí gremio y no, le puse independiente, ¿verdad? Pero me aceptaron, ¿verdad? Perfecto, gracias, Cristian. Sí, quería, Rolando, aparte de la pregunta de Cristian, que aprovecho para comentar que me parece si el mismo que conozco también es coterráneo de la República Independiente del Guairá. ¿Verdad, Cristian? Creo que sos de Villarrica. Sí, señor. Muy bien. Simplemente quería dar un par de preguntas más para ganar un poquitito de tiempo. Hay 2 que realmente están linkeadas y que creo que va a ser la misma respuesta. Una de ellas, si la CONACON participa en alguna de las comisiones de ambas cámaras del Congreso Nacional en el proceso de elaboración de leyes, de manera a velar por el ámbito de la competencia. Y la otra ya es algo bien específico, donde indica que en este momento se está analizando, digamos, una reforma a la ley de compras públicas, que ya viene a ser esta ley de suministro público, y que considera que tiene mucha relación con el principio de igualdad y libre competencia que debe existir en las compras públicas, y si
CONACON de alguna manera fue consultada, participó o colaboró en esta reforma de la ley. Son muy parecidas porque, digamos, una vía es más específica y la otra genérica, pero la respuesta es la misma en estos casos. Y la última pregunta que tenemos, ya para ir completando las que llegaron por parte del chat, nos indica cómo se define el precio para saber si realmente está, o sea, que el precio de un producto está por debajo o no del costo, ya que en muchos casos los precios sí son públicos, pero los costos no, ¿verdad? Bien, vamos un poquito por el tema y gracias nuevamente a Cristian por su participación. Solo por citar algunos casos, hemos tenido oportunidad de decirle, porque entiendo que la pregunta de Cristian va dirigida a eso, es decir, a algún órgano estatal, y por ejemplo, los casos que citaste, creo que fue el de las varillas. Nosotros emitimos, y está en nuestra página web, una opinión dirigida al Ministerio de Industria y Comercio en relación a las cuotas, las cuotas previas para la importación de varillas de hierro. Entonces, efectivamente, nosotros hemos detectado problemas de competencia y le hemos comunicado. Y además, estamos permanentemente tratando de hablar sobre estos temas, insisto, de que se entienda en qué consiste la restricción o las restricciones y trabajemos sobre eso. En la misma línea de esto que tiene que ver con cuestiones normativas, hemos emitido de oficio o a petición de algunas de las comisiones del Congreso opiniones respecto de determinadas leyes, ¿sí? Hemos emitido. Nos han convocado en alguna ocasión, o en varias ocasiones, y cada vez más ocasiones, creo que también porque se fue conociendo más de nuestras actuaciones, es decir, en la medida que hemos actuado, en la medida que hemos enviado opiniones, ya las diferentes comisiones saben que estamos ahí y que pueden recurrir a nosotros. Entonces hemos recibido muchos más pedidos y hemos emitido efectivamente. En el caso de, concretamente, la Ley de Contrataciones Públicas, hemos emitido no solamente una, sino 3 recomendaciones o 3 opiniones en primer momento a la Cámara de Senadores y a las comisiones de la Cámara de Senadores cuando estaba en tratamiento en esa instancia. Hemos hecho referencia a algunos puntos particulares que considerábamos que podrían afectar los principios de libre competencia y a partir de ahí, dependiendo un poco del resultado que se tuvo en esa misma Cámara cuando pasó a la Cámara de Diputados, hemos emitido nuevamente una opinión en particular sobre aquellas cuestiones sobre las que no se han atendido o que hemos entendido nosotros que no se ha atendido nuestra opinión, ¿no? O que no se ha tenido en cuenta, ¿no? O se ha tenido en cuenta pero se la ha descartado, que también puede ser. Y finalmente también cuando en esta etapa del proceso legislativo, es decir, cuando ya la Cámara de Diputados aprueba el proyecto con modificaciones y las reenvía a la Cámara de Senadores, hemos detectado también en un par de incorporaciones que hizo la Cámara de Diputados algunas cuestiones que podrían también afectar a la competencia y por tanto también hemos enviado una última opinión. Es decir, efectivamente sí participamos. En muchos casos nos convocan, quiero repetir, y en otros sencillamente vemos que es necesario que opinemos al respecto y tratamos de hacerlo. Y tratamos siempre de hacerlo un poco como esto, ¿no? Que lanzamos la opinión, como podría ser en este caso, lanzamos o publicamos una guía de buenas prácticas para gremios y no nos quedamos solamente con el hecho de publicar la guía, si además, perdón, hacemos este tipo de actividades. Pues esto mismo hacemos tanto con el Parlamento como con los reguladores. Perfecto. Tenemos una pregunta más que vino en el chat. Bueno, la pregunta es la siguiente. Está repetida, pero es la misma. En algunos gremios surgen inquietudes a la vista de actuaciones ante la CONACON que se basan
única o principalmente en notas periodísticas. Se cuestiona si ello no va en contra del derecho constitucional a la libre expresión, a la libertad de prensa y al hecho de que son los medios de comunicación los que buscan la información. Y cuando no se da dicha información, argumentando que lo que se manifieste podría malinterpretarse y generar un proceso ante la CONACOM, se gana la apatía de los medios. ¿Cómo encarar entonces la comunicación al público sin que se interprete erróneamente que con ella se está vulnerando la normativa de defensa de la competencia? O sea, básicamente, ¿cuál es la forma en que se debe presentar o comunicar un hecho? Creo que va la pregunta, Rolando. Sí. A ver, yo creo que evidentemente uno no puede, o nosotros ni mucho menos, podemos ir en contra de la libertad de expresión de nadie, de un gremio, de una empresa o de una persona. Evidentemente, todos podemos decir en principio lo que buenamente queramos, ¿sí? La cuestión aquí está, y volvemos a lo que venimos diciendo en el desarrollo de la guía de buenas prácticas. La cuestión es la materia, ¿sí? La cuestión es la materia sobre la cual se está hablando. Uno efectivamente tiene la libertad de expresarse, tiene la libertad de comunicar lo que quiera comunicar, pero igual que se da con el derecho a la libre expresión, y el paralelismo podría servir o no, pero lo voy a hacer en el entendimiento que pueda servir. Cuando uno se expresa en un medio de comunicación y resulta que esa afirmación que estoy haciendo respecto de otra persona puede resultar en un ilícito penal porque estoy difamando, estoy calumniando, estoy injuriando, efectivamente mi derecho a la libre expresión yo la he ejercido claramente, ¿no? Pero existe una norma penal que me está diciendo que lo que yo exprese, lo primero, que soy responsable de lo que expreso, y lo segundo, que lo que exprese no debe caer en el tipo penal de que se trate, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo con esto, ¿no? En el sentido de que uno efectivamente puede comunicar incluso los intereses que tenga el gremio en particular, pero lo que no se puede, pero insisto, no se trata ya tanto de que se comunique como de que se haga, porque una cosa es que salga en la prensa, ¿sí? Y la otra cosa es que no salga en la prensa, que no se comunique en la prensa, pero se comunique a los asociados y finalmente la conducta exista. Entonces, perdón, Rolando. Sí. Perdón por interrumpir, simplemente nomás para que puedas tocar también el caso de una jurisprudencia regional, el caso de Chile, el caso de los pollos que se dio justamente por una publicación en prensa y derivó en una sanción que hoy es objeto de jurisprudencia y estudio en el mercado en la doctrina de competencia en la región. Te dejo eso, Eduardo, porque lo contaste antes de ayer con mucha mayor gracia que la que yo tengo, así que te dejo ese ahora, te dejo. No, nada, y perdón de nuevo por la interrupción, ¿verdad? No. De repente justo nomás cayó. Ayer justamente, anteayer creo que estuvimos hablando en una reunión con uno de los gremios que nos habían invitado para justamente conocer un poco más sobre las actuaciones de CONACOM. Y un caso prácticamente emblemático de estudio en la región se dio con una sanción en Chile, donde la Fiscalía Nacional Económica, digamos, el órgano de investigación que es totalmente independiente de los tribunales de competencia chilenos, había agarrado una publicación periodística en una revista especializada de estas empresariales, igual que la tenemos por acá, donde el gremio de productores avícolas o el gremio de productores de pollos, creo que habían comentado que sí, que les iban bastante bien, era un gremio compuesto por las tres más grandes, que le iban muy bien, que se habían repartido los mercados, que cada una de ellas estaba en una zona determinada y que estaban fijando inclusive los niveles de producción para no competir entre ellos, y con eso nos dimos cuenta que en vez de pelearnos para ganar 1% de share de mercado, era mucho mejor pactar precios y pactar lugares para que cada uno no se pelee. Eso fue, digamos, el inicio para que la Fiscalía haya pedido, digamos, una sanción, o sea que el sumario y la posterior sanción y multa
a este gremio, y ejemplificado porque estamos creo que hablando más de 50 millones de dólares en total, que fue la multa en el caso chileno, evidente, salvando las diferencias y salvando las cuestiones y los volúmenes y tamaños. Es un ejemplo de cómo partiendo de una publicación periodística y con el sumario se pudo verificar la existencia, digamos, de una colusión a nivel de gremios, y simplemente fue abierta por una publicación, y tal vez no con el sentido que lo quería hacer la persona que lo hizo, pero terminó generando este perjuicio para sus asociados. Y esto lleva un poco, gracias Eduardo, porque el ejemplo es tremendamente pertinente, porque la pregunta que nos plantean aquí es si está bien o está mal el comunicar, ¿no? Y vuelvo a insistir, comunicar no está mal y se puede comunicar lo que sea legítimo comunicar. La cuestión es que, de hecho, es preferible, yo diría, es preferible que lo comuniquen públicamente, porque eso permite que la Comisión Nacional de la Competencia se entere con mayor facilidad, ¿no? Entonces, ahí le tenemos a Ricardo Gavilán, que es nuestro director de investigación, puede tomar conocimiento de esa situación y puede efectivamente iniciar la investigación. Sirve de pie para empezar la investigación. Y puede ser igual de grave, vuelvo a decir, que no se comunica a la prensa, pero a lo mejor, esto creo que fue, y me recordarán, pero creo que la entrevista al presidente del gremio de los pollos fue porque había una actividad puntual con relación a el gremio. O sea, no era nada que tenía que ver con eso, sino que sencillamente estaba contando cómo en el marco de la gestión que desarrollan pudieron llegar a esos acuerdos. Solo que no tuvieron en cuenta que esos acuerdos son contrarios a la ley de defensa de la competencia. Es decir, el pecado no está en comunicar, tampoco está en que alguien de la prensa le ponga el micrófono, sino que el pecado efectivamente está en el acuerdo al cual alcanzaron. O sea, la cuestión no es la prensa, la cuestión no es el que se publique o no, sino la cuestión es el acuerdo y la materia del acuerdo, es decir, sobre aquello que recae el acuerdo. Correcto, correcto, Rolando. Tenemos otra pregunta. Dice, teniendo precios establecidos por ley respecto a la prestación de un servicio privado, ¿sería lesivo al derecho de competencia que otros organismos estatales, y pone entre paréntesis la Subsecretaría de Estado de Tributación y la DNSP o Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, consientan o incluso promuevan la prestación de servicios por montos debajo de lo establecido por ley, generando que algunos prestadores accedan a esto y otros por ajustarse a la ley estén en desventaja, perdiendo mercado y competitividad? Y termina la consulta si CONACON tiene alguna atribución de acción al respecto. Creo que esto se enmarca, por ejemplo, en el caso de tal vez de los honorarios establecidos para ciertas profesiones, donde ya está establecido, digamos, cuál sería el precio, pero hay algunas que la pueden cobrar más barato. Sí, a ver, la normativa que establece, la cuestión es un poco compleja porque la verdad que deberíamos ver seguramente casos, ¿no? Pero cuando se trata de la fijación de precios por ley, tenemos que recordar la disposición que mencionó antes Eduardo, al respecto de que cuando la conducta está amparada en la ley, esa conducta no es reprochable como tal. Cuando hay una ley que esté amparando esa conducta, que esté diciendo se puede hacer esta conducta, y esa conducta podría ser un precio determinado, de una empresa pública, por ejemplo, podemos imaginar otro, entonces esa conducta no va a ser reprochable desde el punto de vista de la ley de defensa de la competencia. O aunque fuese reprochable, no será sancionable, ¿sí? No podemos llegar al punto de la sanción. Ahora bien, respecto de si la CONACON tiene alguna atribución, pues deberíamos revisar esa ley en particular, en todo caso, si esa ley efectivamente analizamos con los criterios de libre competencia, resulta que no encuentra una justificación, deberíamos promover desde aquí, por ejemplo, la derogación o la modificación de la ley, como hacemos y venimos haciendo respecto de otras normas. No sé si con eso respondemos. El único punto que me llama la atención ahí cuando dice que la SED o que se busque bajar esos precios, no consigo ubicar un ejemplo como para poder
responder esa parte. Ok. Bueno, si no hay otra consulta más, tanto por el chat o si alguien quiera levantar la mano virtualmente para generar una consulta. Eduardo, Señor, adelante, Eduardo. quería agregar algo. Buenas tardes a todos los participantes. Veo que algunas preguntas, tal vez válidas, de alguna manera, con casos que o están sufriendo o tienen conocidos que están siendo afectados por alguna situación u otra, siéntanse en total libertad de acercarse a la CONACOM y profundizar con la consulta. Con mucho gusto podemos aclarar si aún siguen quedando dudas luego de esta presentación. Y por otro lado, como gremios también, nosotros tenemos todo un procedimiento, como había explicado también el doctor Rolando, para realizar denuncias que puedan servirles a ustedes para resguardarse o protegerse de cualquier tipo de conducta que esté restringiendo la competencia en el mercado donde se estén desempeñando. Así que es importante, quería recalcar que nos ven como aliados también en sus emprendimientos empresariales, económicos y gremiales para poder seguir adelante. Eso es todo, Eduardo. Muchísimas gracias. Fue Eduardo Barro Tocayo, acá hay también miembro del directorio titular de la CONACOM. Bueno, de nuevo quería terminar agradeciendo a todas las personas que han participado por este webinario y hago mías también las palabras de Eduardo Barros al indicar que si de repente precisan de mayor información o existe cierta duda con respecto al accionar que tenga algún gremio en particular sobre lo que están haciendo, lo que van a realizar, que ya nos ha llegado a nosotros inclusive algunas notas de algunos miembros indicando algunas promociones que querían realizar y si iban o no las mismas contrarias a la ley de competencia. Entonces siéntanse abiertos a poder venir a la CONACOM. Están las puertas abiertas no solo personalmente, sino por las nuevas vías digitales también para poder tener alguna reunión o contestarles algún tema en particular. La grabación del webinar va a estar disponible, vamos a hacerles llegar seguramente el link para poder verlo. Igualmente la presentación también va a estar disponible y colgada en la página web de la CONACON, la cual les invito a que puedan visitar, porque todas las resoluciones de CONACON son transparentes y son públicas, o sea, gran parte de lo que hoy hablamos está escrito y definido en estas resoluciones. Y también les van a ir llegando seguramente en el transcurso de la próxima semana y dentro de unos días más los respectivos certificados por haber asistido a esta charla. Muchísimas gracias a todos. Tuvimos más de 70 personas hoy. Un éxito para nosotros porque el objetivo de estos webinarios es socializar la doctrina de defensa de la competencia y que más personas conozcan también el accionar de la CONACOM. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas